Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta celebración de nuestra amada Iglesia Sion. Permítanme presentarme. Soy la narración y es para mí un gran privilegio ser quien va a contarles esta historia, que comienza hace varios años atrás. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. No, espérame, tampoco tan atrás. Vamos a retroceder solo unos 90 años aproximadamente. En 1929 estaba el gran avivamiento misionero en los Estados Unidos. Muchos misioneros viajaron a Barquisimeto, Estado Lara, principalmente porque ya existía un centro cristiano, digamos como un internado cristiano, el cual fue fundado por el misionero Federico Bender, donde impartían clases. A este centro llegó una hermana llamada Hilda Merrick, quien será nuestra protagonista en esta historia. La hermana Hilda, con un corazón lleno del Espíritu Santo, era alguien que se metía con Dios en ayuno y oración, buscando de su guía y de su presencia. Ella comenzó impartiendo clases de inglés, pero tal era su carácter y su liderazgo que terminó siendo la decana y directora de ese lugar. Un día ella cae enferma y para ayudarla asignaron a una hermana que también asistía a ese centro, llamada Juana Andrade. Apréndanse estos nombres porque son sumamente importantes. Esta dupla fue fantástica. Era el dúo dinamita. La hermana Hilda era de carácter y la hermana Juana era una melómana amorosa. Estas dos hermanas seguían dirigiendo el internado hasta que un día Dios le habló a la hermana Hilda colocando en su corazón esta inquietud y el deseo de predicar la palabra fuera del instituto. Ella compartió esto con la hermana Juana y juntas tomaron el desafío de ir a la zona oeste de la ciudad. Como para explicarte un poquito, el instituto quedaba en pleno centro de Barquisimeto, en la calle 30 con carrera 19. Y Barquisimeto estaba subdesarrollado. Solamente habían calles hasta el Parque Yacucho. Todo lo demás era de tierra y casas de barro. Ellas, junto con varios estudiantes que las seguían, obedecieron este difícil llamado y comenzaron a caminar más de 20 cuadras para llevar el evangelio. Ya, denme un segundito para tomar un poquito de agua porque esta historia continúa. Yo me imagino a estas dos hermanas con todos sus estudiantes caminando en medio de esas calles de tierra. Les caía a veces la noche y tenían que andar con lámparas de aceite porque no había luz en ese sector. Capaz se encontraban con perros rabiosos que les ladraban y salían de los patios de las casas asustándolas y que la gente alrededor las miraba como si fueran extraterrestres. Pero ellas se mantenían con su cabeza en alto, firmes, predicando la palabra de puerta en puerta. Pasó el tiempo mientras se evangelizaba en la zona hasta que un hermano llamado Domingo Peña prestó su casa, ubicada en la carrera 360 entre 45 y 46, la cual tenía un gran patio para que comenzaran a hacer los servicios. Y fue así que el 14 de enero de 1940 realizaron el primer servicio dominical con el tema La multiplicación de los panes y los peces. Un tiempo después, el hermano Domingo Peña, tocado por Dios, le regala su casa para que se construya la iglesia. Y así nuestras hermanas, junto con estudiantes del instituto y hermanos que venían del Tocuyo para ayudar, comenzaron a organizarse e iniciaron la construcción del templo. Incluso la hermana Merrick apoyaba económicamente la construcción con el dinero que recibía dando clases de inglés. La iglesia crecía y los problemas también. Varias iglesias cercanas, gente de la comunidad, al igual que personas del gobierno, comenzaban a juzgar si de verdad tenía que existir la iglesia o no. Además que era una época difícil, estaba gobernada por Eleazar López Contreras. Así que la hermana Mary y la hermana Juana comenzaron a clamar a Dios, buscando su confirmación. Y fue así que Dios le habló en un versículo de la Biblia que hasta hoy sigue guiando los pasos de nuestra iglesia. Y quiero que lo leamos juntos. Ese se encuentra en Isaías 54:2. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No escatimes, alarga tus cuerdas y fortalece tus estacas. Fue así que se llenaron de fe y allí establecieron el lugar como la Iglesia Pentecostal Sion.
nuestras misioneras seguían trabajando fervientemente en la iglesia, pero por los continuos ataques y murmuraciones machistas de varios hermanos, ellas decidieron, en el año 1942, nombrar al primer pastor de la iglesia, y con él comienza la época de siembra. Obviamente pasaron varios pastores, cada uno tenía ese anhelo, ese mandato de seguir evangelizando, seguir predicando la palabra a toda criatura. En esta época de siembra era el momento de alcanzar almas para Cristo. Deseaban expandirse por todo Barquisimeto y fue así que se fundó sus 3 primeros campos blancos, es decir, las 3 iglesias hijas. Entre todo esto, no podemos negar que pasaron altos y muy bajos. Incluso hubo un año donde la iglesia quedó sin miembros y se tuvo que empezar de cero, con mucho ayuno y oración, sobre todo de nuestras fundadoras que seguían ahí clamando. Hasta que en 1965 llegó la época de la cosecha, con el pastor Ilidio da Silva. Prepárense porque todavía queda historia. Fue una época donde se impulsó tanto el evangelio que la iglesia se multiplicó. Hubo 2 campañas poderosas que trajeron muchos nuevos creyentes a la iglesia. Una fue con el hermano Jiménez y la otra con el hermano Gille Ávila. Tal fue el crecimiento que el pastor se emprendió con la primera remodelación del templo. Cambió la fachada, los bancos. Es más, varios de los hermanos que hoy día están presentes son frutos de esa cosecha. A ver, levántenme la mano los hermanos que vienen de esa cosecha. Y perdónenme que les divulgue la edad, pero ellos vienen de allí. El pastor Ilidio tuvo compromisos con el ministerio de las Asambleas de Dios y entregó la iglesia para cumplirlos. Y así llegó el pastor Arturo Gil, quien se encargó de mantener fuertemente los principios bíblicos y la evangelización, hasta que nuevamente entra como pastor nuestro hermano Ilidio da Silva. En este segundo pastorado fue una época muy hermosa. Se fundó la Coral Sion, que hasta el día de hoy nos siguen ministrando con sus presentaciones. Además, en ese periodo se hizo la primera cantata popular, La Noche Milagrosa. Próximamente les voy a contar de la Coral Sion. La iglesia tuvo su mejor crecimiento, tanto que abrieron otros campos blancos. Tristemente, el hermano Ilidio entrega nuevamente la iglesia por compromisos con las Asambleas de Dios, además de un llamado personal que tiene Dios con él, porque al salir de Sion, funda la iglesia Buenas Nuevas, la cual tiene un gran ministerio hoy día. Y así llega el pastor Martín López. El hermano Martín fue el pastor con más tiempo frente a la iglesia, estuvo por 26 años. Tomó el sistema de iglecrecimiento, creando células en los hogares de varios hermanos alrededor de todo Barquisimeto, y su crecimiento fue a tal magnitud que realizaron la segunda remodelación del templo. En los primeros años de su pastorado adquiere el terreno de al lado y así se construye nuestra cocina, donde a muchos les gusta comer, al igual que la construcción de los salones que está en la parte trasera, donde todos recibimos clase de escuela dominical. De verdad, demasiadas anécdotas tenemos de nuestros salones. También le tocó algo bastante duro, que fue despedir a nuestras fundadoras. La hermana Mary partió primero a sus 81 años y nuestra hermana Juana a sus 91 años. El pastor Martín entrega la iglesia en el año 2004. Al salir el pastor, queda la iglesia bajo su directiva, ya que a esta fecha la iglesia tenía un modelo congregacional. La directiva del distrito Lara y la directiva de la iglesia estuvieron al frente por aproximadamente un año, hasta que se encontró el nuevo pastor. Y ahí fue donde llegó el hermano Rafael Blanco. Fue uno de los pastores más jóvenes de todos. Tenía un llamado preciso. Dios le había hablado que no quería restaurar una iglesia vieja, quería quebrarla y hacer una iglesia nueva, tal como el alfarero. Se basó con el lema hacia nuevos horizontes y cambió la iglesia a un modelo ministerial. El pastor Rafael entrega la iglesia en el año 2019, quedando así la iglesia sin pastor. Las Asambleas de Dios envía al hermano Miguel Terán para que esté adelante mientras la iglesia ora y clama por un nuevo pastor. Y así fue.
que un hombre valiente, junto con su familia, escuchó a lo lejos la voz de Dios y creyó en él, tomando no solo el pastorado, sino el gran desafío de ser guiado por el Espíritu Santo para levantar y sanar el corazón de una iglesia quebrantada. Llegó nuestro pastor Josué Cordero, un hombre humilde, oriundo de Barrio Unión, que viene tomado de la mano de su hermosa esposa junto con sus 2 niñas, dispuesto a seguir adelante, porque aún seguimos en tiempo de cosecha. No fue un inicio fácil. Tomó la iglesia prácticamente en plena pandemia. Le tocó despedir a varios de nuestros hermanos que partieron a la presencia de Dios. Aún así, comenzó con nuevos proyectos. Siguiendo el modelo ministerial, ya uno de estos proyectos lo estamos viendo hoy día materializado: cambiar las bancas por sillas. Y es así que con el apoyo y el amor de cada uno de nosotros, incluso de los que estamos por fuera, haremos que la iglesia, junto con nuestro amado pastor, siga creciendo y expandiéndose, tal como fue esa palabra que Dios le dio a nuestras fundadoras en Isaías 45:2. Es muy importante tener siempre presente esta historia, el saber cuánto les costó a nuestras misioneras hace 84 años atrás el gran sacrificio para que tú y todos nosotros estemos hoy aquí, porque así lo quiso Dios y sus planes son perfectos. Y pues hasta aquí les cuento esta historia, que no termina porque la seguimos desarrollando, diciendo con mucho orgullo cada 14 de enero, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios te bendiga, mi querida iglesia Sion.